El 15 de julio de 1997 es asesinado uno de los diseñadores de moda más importantes, Gianni Versace. A las puertas de su mansión en Miami, un individuo se acercó sigilosamente por la espalda y le descerrajó 2 tiros en la cabeza. Versace murió en el acto. Aparentemente no había un móvil aparente, ¿o sí? Durante los siguientes días, los investigadores barajaron la hipótesis del robo, e incluso de un ajuste de cuentas por parte de la mafia. Sin embargo, detrás de este truculento crimen se encontraba Andrew Cunanan, un asesino en serie que eligió al modisto como su último objetivo. ¿Realmente se conocían? 22 años de aquella fecha, la incógnita sigue planeando sobre la verdadera razón de este magnicidio. De padre filipino y madre italiana, Andrew Philip Cunanan nació el 31 de agosto de 1969 en National City, una población de San Diego, California. Era el pequeño de 4 hermanos y desde muy niño le inculcaron 2 cosas, el fervor religioso y la importancia de triunfar profesionalmente. A través de los textos de la Biblia, hicieron creer al pequeño que podía ser superior a los demás, que ese era su destino y que unos estudios universitarios le ayudarían a conseguirlo. Para ello, se formó en uno de los institutos más elitistas de la zona, la Bishop's School, para acabar en la Universidad de San Diego. Aquí fue donde el joven descubrió su homosexualidad, algo que no sentó nada bien a sus padres dadas sus creencias católicas. De hecho, algunos vecinos aún recuerdan cómo Cunanan, tras contarle a su madre sus inclinaciones sexuales, se produjo una fuerte discusión que terminó en agresión. El hijo empujó a su madre contra la pared dislocándole un hombro. Aquel comportamiento violento derivó años después en 5 asesinatos. El germen del criminal comenzaba a hacer huella en Andrew. Gracias a su elevado coeficiente intelectual, casi el de un genio, y a sus dotes de mentiroso y manipulador, el muchacho se supo construir una doble vida. Uno de sus primeros amantes fue el exmarine Jeffrey Trail, al que conoce en la inauguración de la Ópera de San Francisco en 1990. Como dato curioso, ese mismo día Gianni Versace supuestamente confunde a Cunanan con otra persona y entablan cierta conversación. Como veremos, 7 años después el joven se convertiría en su verdugo. El millonario Norman Blatchford, mayor que Andrew, le pide que se vaya a vivir a su mansión de La Joya. Pero otro hombre se cruza en el camino del protagonista, el arquitecto David Madson, del que se enamora perdidamente. Durante un año, Cunanan mantiene ambas relaciones, la de conveniencia económica y la romántica. Pero al regresar de unas vacaciones en 1996, la situación explota. Norman se entera de la doble vida de Andrew y decide echarle de casa. Mientras tanto, David regresa a Minneapolis, su ciudad natal, y donde también acude una de sus primeras conquistas, Jeffrey Trail. Cunanan se encuentra tan solo que decide viajar a la localidad norteamericana. Aquella supuesta visita con toques melancólicos encerraba una obsesiva venganza. David recoge a Andrew en el aeropuerto y le lleva al domicilio de Jeffrey. Ya allí, destapa el felpudo, recoge una copia de las llaves y entra a hurtadillas para robarle una pistola. No sería hasta el 27 de abril cuando Cunanan comenzaría la matanza. Eran las 9:45 cuando el homicida llega al apartamento del exmarine. David había salido a pasear al perro y tras una fuerte discusión acaba con su vida a martillazos. Para deshacerse del cadáver lo envuelve en una de las alfombras que hay en el domicilio y espera a que la segunda víctima arribe a casa. Cuando David entra se produce un nuevo enfrentamiento y Cunanan consigue reducirle y mantenerle secuestrado durante 48 horas. Se deshace del cadáver del marine y al examante finalmente le dispara hasta causarle la muerte. Su cuerpo apareció el 3 de mayo en un lago de Minnesota. No fue hasta que la policía localiza al segundo fallecido, cuando los agentes reparan que hay una maleta en la escena del crimen. Y para más INRI, contenía datos con la identidad de su propietario, Andrew Cunanan. A partir de aquí, se da la voz de alarma y se procede a la búsqueda y captura de este asesino. Pero durante su persecución, Cunanan deja un reguero con más muertos. El tercer asesinato se produjo en Chicago el 4 de mayo. La víctima, el magnate inmobiliario Lee Mifflin, que, previamente, había contratado a Cunanan como prostituto, apareció enrollado en cinta adhesiva y con varias puñaladas en pecho y garganta.
Parece ser que había utilizado una sierra. Antes de marcharse, Cunanan impregnó con sus huellas y su ADN toda la casa. No solo se bañó con Miglin, sino que se afeitó e incluso preparó algo de comer en la cocina. Por último y para huir, el homicida le robó su coche marca Lexus. Aquello fue su perdición porque la policía pudo seguirle la pista gracias al localizador que tenía el vehículo. Cuando parecía que le tenían acorralado, Cunanan se entera que le persiguen gracias al coche y lo abandona en una cuneta. La persecución se convierte en prioridad para la ciudad de Minnesota y el FBI grande y ya cataloga a Andrew como uno de los criminales más peligrosos. Por el momento. Llevaba 3 asesinatos y no tardaría en perpetrar un cuarto. Ocurrió el 9 de mayo cuando ya en Nueva Jersey, Cunanan mata al vigilante del cementerio nacional Finns Point. William Reese tenía de 45 años y su único pecado, tener un vehículo. El asesino se sube a la Chevrolet roja y conduce rápidamente hasta la zona gay de South Beach, en Miami. Allí logra pasar desapercibido durante varias semanas. Con una cuarta víctima a sus espaldas, Andrew Cunanan ya es considerado por los investigadores como asesino en serie. En menos de 30 días había dejado su impronta en la historia del crimen norteamericano, aunque esta culminaría el 15 de julio con el asesinato a balazos del diseñador Gianni Versace cuando intentaba entrar a Casa Casuarina. Como cada mañana, el italiano salía de su mansión para comprar varios diarios y revistas y tomarse un café en el News Café. Era poco antes de la 9 y Gianni regresaba para comenzar su día. A su espalda, un joven vestido con pantalón corto, zapatillas, gorra y mochila, le estaba esperando agazapado al lado de la verja principal. Era Andrew Cunanan. Cuando Versace se disponía a sacar las llaves, el asesino se acercó a él por detrás, encañonándolo en la cabeza. Disparó 2 veces y los proyectiles le hirieron de gravedad en el cuello y la nuca. Acababa de ejecutar a sangre fría a uno de los diseñadores más reputados del mundo. Su quinta víctima. Un testigo vio cómo Cunanan se alejaba de la escena del crimen en dirección Ocean Drive, mientras la pareja de Versace Antonio D'Amico salía a auxiliarle junto al cocinero Charles Podesta y otro empleado de la vivienda. Mientras el mundo lloraba la pérdida de Versace y celebran su funeral, el criminal logra esconderse y permanecer en paradero desconocido durante 8 días. La policía distribuye sendos carteles con las fotos y el nombre de Andrew, en los que advertía que iba armado y de lo extremadamente peligroso que era. Cunanan podría llevar gafas graduadas. Se sabe que cambia de color de pelo y peso. A menudo se presenta como un tipo rico, se podía leer. El afán por localizar al autor del magnicidio fue tal que la policía comete un flagrante error, detener a la persona equivocada. Se trataba de Andrés Burguera, hijo del actor español Andrés Pajares, que se encontraba en aquel momento en Nueva York y cuyo parecido con el verdadero asesino era cuestionable. Además del nombre. Por entonces, Burguera se hacía llamar Andrew. El 23 de julio y tras averiguar que Andrew se encuentra en una casa flotante de Miami Beach, la policía procede a acercarle. El hostigamiento se da durante varias horas, hasta que el joven decide quitarse la vida. Se dispara en la cabeza con la misma arma con la que días antes había asesinado al creador. No pudieron hacer nada por salvarle y, por tanto, por llevarle ante la justicia. Durante los 8 días que se intentó localizar a Cunanan, se barajaron distintas hipótesis respecto al crimen de Versace. Por un lado la del robo, ya que el diseñador portaba en su billetera $1,200 en efectivo. Pero cuando supieron quién estaba detrás de aquel ajusticiamiento, se descartó esta versión. De hecho, cuando se identificó a Cunanan como el asesino de Gianni se habló de que estaba buscando fama. Pero tampoco tenía mucho sentido, porque el italiano era su quinta víctima y no la primera. También se mencionó la posibilidad de que fuese un ajuste de cuentas a manos de la mafia calabresa. Las miradas apuntaron incluso al padrino Paolo De Stefano, a quien el modisto debía dinero. Parece ser que el mafioso presuntamente blanqueaba grandes cantidades de dinero a través de la firma de Versace. Giuseppe Di Bella fue quien dio el chivatazo a la policía y detalles del plan a seguir. Era uno de sus informantes. Pero con los días, esta teoría también se excluyó.
Una de las más rocambolescas, es que Cunanan, tras contraer el SIDA y no saber quién era el portador, decidió matar a todos sus examantes. Y Versace era uno de ellos porque le contrató junto a su pareja para toda clase de servicios sexuales.